Hola a todos, estudiantes y docentes de la Fundación Universitaria Navarra. Hoy con mi grupo le venimos a exponer pares craneales. Está conformado por quien les habla, Arciniegas Camacho Juan José, Barrera Cerón, Eison Andrés. Bonilla Peralta Sebastián Steven. Campos Gómez Laura Sofía. Cerqueda García Andrea Juliana. Chaux Cotacio Sara Lucía. Galindo Jiménez Laura Marcela. Gutiérrez Medina Luis Eduardo. Ochoa Manchola Daniel Felipe. Orozco Bumeilín. Rojas Muñoz Johan Santiago. Y Vidal Gómez Jennifer Sofía. Bueno, hablaremos del cráneo. La palabra cráneo deriva de la palabra griega cráneos, que significa casco o yelmo, como lo podemos observar en la imagen derecha. El cráneo es una caja ósea ovoidea con una aproximación de 1200 centímetros cúbicos que contacta la parte anterior e inferior con el macizo facial, como se representa en la gráfica, en la cual el cráneo es de color amarillo y el macizo facial, que lo podemos ver representado en color azulado. De esta forma, el cráneo y el macizo forman la cabeza ósea. El cráneo está formado por 8 huesos, de los cuales 4 son impares que ocupan la línea media. Organizados de anterior a posterior son el hueso frontal, etmoides, esfenoides y el hueso occipital. Además, hay 2 pares de huesos, 2 laterales y superiores, los cuales son los huesos parietales, y 2 laterales inferiores, que son los huesos temporales. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora hablaremos del nervio olfatorio, el cual es el primero de los pares craneales. Este se clasifica en cuanto a función en un nervio sensorial. No sensitivo, sensorial, porque se encarga de un sentido superior, o bueno, un sentido especial, ya que hablamos del sentido del olfato. Es un sentido de igual de importancia a los demás sentidos sensoriales, como la audición y la visión. El origen del nervio no tiene un origen en el tronco encefálico, por lo tanto se dice que es de origen propio. Entonces, ¿qué es el olfatorio? Es un nervio sensorial de origen propio. Siguiente cuestión. Función. El nervio olfatorio principalmente nos permite el sentido del olfato. Debemos de hacernos la gran pregunta de ¿para qué sirve el olfato? Respondiendo a la pregunta, el olfato es un sentido de supervivencia por las siguientes razones. Primero, búsqueda de alimentos. Este se da cuando se activan los receptores de olor, permitiendo la identificación de olores asociados a comida. Segundo, nos ayuda a estar alerta al peligro, evitándolo. Un ejemplo de esto es como cuando identificamos el olor a quemado, permitiendo el desplazamiento del lugar, o identificando si el olor de la comida es agradable o no, para saber si está dañada, evitando una posible intoxicación. Se dice también que tiene una función sexual. Esto hace referencia a los animales, pero se estipula que en los humanos también. Se dice que ayuda a la memoria afectiva, pues ciertos olores nos permiten recordar situaciones, personas, comida, lugares, hasta problemas y momentos traumáticos. Incluso se ha demostrado que participa en la percepción del sabor, razón por la cual muchas de nuestras madres, cuando no queremos tomar sopa o no queremos tomar medicina o simplemente se trata de alguna verdura, nos dicen que nos tapemos la nariz. Eso se ha demostrado en algunos estudios. En diapositiva. Esta es la pared lateral de la cavidad nasal. Como podemos ver, la pared superior de la misma tiene un montón de tejido nervioso que se encarga de receptar las moléculas y convertirlas en impulsos eléctricos para que podamos oler. Y ahora, acercaremos la imagen a la mucosa olfatoria. Bueno, esta es la imagen más de cerca de la mucosa olfatoria. Gracias al acercamiento podemos observar que hay células nerviosas, o bien dicho, neuronas, que se encuentran en el epitelio olfatorio, así se llama. Bueno, estas células receptan las moléculas suspendidas por el aire, convirtiéndolas en estímulos eléctricos. Bueno, como podemos ver, como tal el nervio olfatorio no existe. Más bien existen varios nervios olfatorios que atraviesan el hueso. ¿Qué hueso? El hueso etmoides. La lámina cribosa del etmoides que separa la cavidad nasal de la bóveda craneal anterior. Bueno, y que se topan con una estructura nerviosa que es el bulbo olfatorio. Este bulbo olfatorio es el origen propio de estos nervios olfatorios que después continúan con el tracto olfatorio. Bueno, y ahora viendo más de cerca la imagen a mano derecha, acá podemos ver que estas neuronas captan el olor, después la transmiten
y la pasan a una sinapsis que se llama glomérulos, a las cuales, a las células mitrales. Bueno, y vemos que este estímulo eléctrico se unen a otros estímulos, mandándolos de anterior a posterior al tracto olfatorio, que es la continuación inmediata del bulbo olfatorio. Siguiente diapositiva. Procesos de nervio olfatorio. Entonces, aquí tenemos un encéfalo visto desde abajo. En la parte superior de la imagen, resaltado de rojo, podemos ver los bulbos izquierdos y derechos. Desde la parte más anterior continúa con el tracto olfatorio. Viéndolo más detalladamente, continúa por el tracto olfatorio por debajo del lóbulo frontal, que al llegar a la sustancia perforada posterior, dividiéndose en dos, la cintilla olfatoria medial y la cintilla olfatoria lateral. La medial se cruza con la otra cintilla del otro lado, mientras que la lateral se encarga de llegar a la corteza primaria y luego a la corteza olfatoria secundaria. Ahora, acá a mano derecha se encuentra un resumen desde que recepta las señales del olor hasta que llega a la corteza sensorial. Bueno, revisémosla. Como ya sabíamos, empieza desde las células receptoras enviándolas al bulbo olfatorio, que hay tanto derecho e izquierdo. Después nos encontramos con las cintillas olfatorias. Recordemos que están las que se cruzan, que son las que van a medial regresando al bulbo olfatorio. Y están las laterales que viajan a la corteza olfatoria primaria o área amigdaloide y periforme del lóbulo frontal de la base del cráneo. Después a la corteza olfatoria secundaria o área otorrinal, para que termine llegando a la corteza sensorial, donde se hace consciente. Algo muy importante es que el olfato es la única vía de todas las sensitivas que no pasa por el tálamo y tiene sus vías independientes. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en las correlaciones clínicas vamos a hablar de la disosmia. Ahora, ¿qué es la disosmia? La disosmia es el trastorno del nervio olfatorio. Dis, trastorno. Osmia, función del olfato. Por lo tanto, es el trastorno de la función del olfato. Algunos de estos trastornos son anosmia, hiposmia, hiperosmia, parosmia, fantosmia y cacosmia, que las veremos una por una a continuación. Bueno, anosmia e hiposmia. Existen diversas causas para generar anosmia. La menos frecuente es de algún daño en el nervio olfatorio. Lo más frecuente suele ser gripas, influencias, rinitis, todo lo que tenga que ver con la obstrucción o tapar el acceso a la mucosa olfatoria. Genera anosmia. También hiposmia, que sería exactamente lo mismo, las causas, a diferencia de posibles causas por daños en el nervio, como sería en el caso de algunas fracturas en la base del cráneo, daño en el temporal y meningioma. Pero son casos rarísimos. Lo más frecuente es que se tape las vías de acceso a la mucosa olfatoria. Bueno, hiperosmia. La hiperosmia, o sea, es el oler más de lo que normalmente se huele. Ocurre bastante en las intoxicaciones con neurolépticos, en la intoxicación por cocaína. Bueno, mejor dicho, todas las drogas generan una hiperosmia, al igual que algunos fármacos. Siguiente diapositiva. Parosmia, fantosmia, cacosmia. La parosmia es el oler algo distinto a lo que se está oliendo. Un ejemplo así, según lo dicho, es que le pongan a oler café o chocolate y le huele a vainilla. Ese es solo un ejemplo, ¿no? Pero se debe casi siempre a un daño psiquiátrico o nervioso. Igualmente, la fantosmia es el oler un estímulo que no existe. Un ejemplo, que empieza a oler a rosas y no se encuentra ningún olor a rosas, o ni siquiera algún estímulo para que las esté oliendo. Usualmente se debe a un daño neurológico y se asocia también a las epilepsias, algunos pocos epileptógenos que se localizan en el lóbulo temporal que hacen disfrazar este olor antes del episodio epiléptico. La verdad es bastante interesante. Y pues la cacosmia es la percepción de olores desagradables. ¿No? Siguiente, esto. Bueno, ¿cómo se evalúa el nervio olfatorio? Se le evalúa pidiéndole al paciente que use el nervio olfatorio, o sea, poniéndolo a oler cosas. ¿Cómo se evitan los errores en la examinación? Primero hay que despejar las vías, porque si no pueden haber una falsa anosmia. Debe tener los ojos cerrados para que él no sepa lo que se le está poniendo a oler, o no responda en base a la vista. Es para que solo dependa del olfato. También se usa
una fosa tapada para evaluar cada bulbo olfatorio por vez. ¿Listo? Y luego se usan sustancias no tóxicas, primero para no hacerle daño al paciente, y segundo porque estas sustancias pueden llegar a generar irritaciones que pueden activar el nervio trigémino, que pueden generar una respuesta por el nervio facial a partir de los fascículos longitudinales, medial, entonces estaríamos evaluando otras estructuras nerviosas y no el olfatorio, llegando a pensar que estamos evaluando el nervio olfatorio. Como segundo par craneal encontramos al nervio óptico. Entonces este nervio óptico se forma por el conjunto de axones de las células ganglionares de la retina y se va a presentar como una extensión par del prosencéfalo. Este va a corresponder al diencéfalo y se va a recubrir por oligodendrocitos. Bueno, en general, este nervio se va a extender desde su origen a nivel del polo posterior de cada globo ocular hacia el quiasma óptico. Y va a presentar, para poder detallar su trayecto, vamos a encontrar que el nervio óptico posee 4 porciones. Entonces tenemos la porción intraocular, infraorbitaria, intracanicular e intracraneal. Entonces, como acabo de mencionarlo, para poder describir el trayecto que realiza el nervio óptico, vamos a ubicar estas porciones. Entonces vamos a comenzar con la primera porción que corresponde a la porción intraocular. Entonces, la porción intraocular va a medir aproximadamente 1 milímetro y dentro de esta porción, los axones de las células ganglionares de la retina van a converger en la papila óptica y el nervio va a perforar a las capas superficiales del ojo. Como segunda porción, vamos a encontrar la porción infraorbital. Entonces, esta porción va a medir aproximadamente 3 centímetros de longitud y se va a encontrar inferior a la órbita. Entonces, en esta porción vamos a encontrar los vasos centrales de la retina que van a estar rodeados por los músculos rectos del ojo. Y además, la arteria oftálmica va a cruzar por arriba a la porción orbitaria desde lateral hacia medial. La tercera porción corresponde a la porción intracanicular. Entonces, esta porción mide aproximadamente 9 milímetros. Y en esta porción, el nervio se acompaña de la arteria oftálmica y va a estar rodeado por una prolongación de dura madre. Luego tenemos la cuarta porción que corresponde a la porción intracraneal. Entonces, esta porción mide aproximadamente 16 milímetros y se va a ubicar entre el conducto óptico y el quiasma óptico. Y esta, cuando el nervio pasa por este conducto óptico, este va a ingresar en el endocráneo y se va a apoyar sobre el conducto óptico que vamos a encontrar en el hueso esfenoides. Entonces, para poder concluir con el trayecto del nervio óptico, tenemos que hablar acerca de la órbita. Entonces, la órbita es una estructura en forma de pirámide cuadrangular que hace referencia a la cavidad ósea en dirección anterior, que nos va a permitir el paso del óptico al bulbo ocular. Todo esto a través del conducto óptico, como podemos observar acá, que se encuentra dentro del hueso esfenoides. Entonces, esta órbita va a presentar 7 huesos. Vamos a encontrar el hueso frontal, el lagrimal, el nasal, el etmoides, el maxilar, el cigomático y, como lo había mencionado, el esfenoides junto con el conducto óptico. Entonces, las funciones del nervio óptico. El nervio óptico funciona como sensitivo especial y como aferente somático especial. Entonces, este nervio óptico lo que se va a encargar es de vehiculizar las fibras de aferencia especial que se van a encargar de la visión. Entonces, estas fibras de aferencia especial van a transportar al cerebro la información proveniente de los fotorreceptores de la retina. Además, los procesos neuronales van a ser transportados por el nervio óptico hacia los componentes visuales que vamos a localizar dentro del cerebro. Ahora comenzaré a hablar acerca de algunos componentes que vamos a encontrar dentro de este nervio óptico. Entonces, como primero tenemos el quiasma óptico. Este quiasma óptico, como podemos observar, tiene forma de lámina cuadrilátera y se va a alargar en dirección transversal. En general, este quiasma va a ser el punto de unión entre el nervio óptico del ojo derecho y del ojo izquierdo. Entonces, este se apoya sobre el diafragma celular en dirección anterior al infundíbulo del hipotálamo. Entonces, vamos a encontrar que dentro del interior del quiasma óptico, los axones van a provenir de la mitad temporal de la retina y se van a ubicar a su porción más lateral. Y por otro lado, las fibras provenientes de la mitad nasal de la retina se van a cruzar por el quiasma óptico y se van a incorporar al tracto óptico contralateral. Como segunda componente vamos a encontrar el tracto óptico. Entonces, el tracto óptico consiste en prolongaciones de este quiasma óptico, como podemos observar aquí.
Entonces, este tracto va a llegar hasta el cuerpo geniculado y este se va a dirigir hacia atrás y hacia afuera rodeando el mesencéfalo. Y cada uno de estos va a presentar una raíz lateral que va a corresponder a fibras que se dirigen hacia el cuerpo geniculado lateral homolateral. Y también va a encontrar una raíz medial que va a corresponder a fibras que van a pasar por debajo de este cuerpo geniculado lateral, para así poder llegar al folículo superior homolateral, como podemos observar aquí. Entonces, en la parte de atrás, este tracto óptico va a estar cubierto por el uncus y por la circunvolución parahipocampal. Luego tenemos las vías centrales. Entonces, las vías centrales corresponden a los 3 tipos de neuronas retinianas que vamos a encontrar dentro del nervio óptico. Entonces, la primera neurona retiniana está constituida por neuronas bipolares. Y estas en general son cortas y sus dendritas se van a relacionar con las células especializadas en la recepción de estímulos luminosos. Luego tenemos las segundas neuronas retinianas. Estas neuronas van a corresponder a las neuronas ganglionares y van a hacer sinapsis con los axones de las primeras neuronas. Entonces, estas van a tener unas dendritas y cuerpo celular incluidos en el espesor de la retina. Y además van a poseer un largo axón que van a recubrir todo el trayecto del nervio óptico. Y por último, vamos a encontrar la tercera neurona retiniana. Estas terceras neuronas van a tener unas dendritas y cuerpo celular dentro del cuerpo geniculado lateral. Y sus axones van a constituir un nuevo componente al que denominamos las radiaciones ópticas. Entonces, como acabo de mencionar, las radiaciones ópticas van a corresponder a los axones de las terceras neuronas de la vía óptica. Y estos poseen 3 porciones. Entonces, vamos a encontrar la primera porción que corresponde a la porción retrotalámica. Entonces, esta porción retrotalámica se van a cruzar las fibras de las radiaciones ópticas con el fascículo temporotalámico. Luego tenemos la segunda porción, que son la porción retrolenticular. Entonces, esta porción retrolenticular se va a encontrar en la parte lateral de la cápsula interna. Y por último, encontramos la porción yuxtaventricular, en la cual las radiaciones ópticas se van a ubicar por encima y por debajo del asta occipital del ventrículo lateral. Ya para finalizar con lo que es la reseña acerca del nervio óptico, encontramos ciertas correlaciones clínicas. La primera correlación es la atrofia del nervio óptico. Esta atrofia consiste en el daño al nervio óptico y hay muchas causas de esta. Entonces vamos a encontrar que una de las más comunes va a ser una insuficiencia del flujo sanguíneo, a lo cual vamos a denominar como la neuropatía óptica isquémica. Y también vamos a encontrar otras causas, como lo que son un shock, toxinas, radiación y traumatismo. Y también pueden ser causadas por enfermedades cerebrales o enfermedades pertenecientes al sistema nervioso central. Entonces, algunas de estas pueden ser un tumor cerebral, esclerosis múltiple o un accidente cerebrovascular. Y estas van a comprometer la totalidad de la visión. Como segunda correlación, encontramos la neuritis óptica. Esta neuritis óptica corresponde a la inflamación del nervio óptico. Y esta se va a manifestar con visión borrosa y su causa es desconocida. Entonces, en su sintomatología vamos a encontrar la pérdida de la nitidez del color y en los casos más graves vamos a encontrar amaurosis. Entonces, la amaurosis consiste en la pérdida grave de bastones y conos dentro de toda la configuración de la retina. Generalmente, esta va a producir inflamación en su porción orbitaria, pero cuando la inflamación va a comprometer la porción intraocular, se va a ver la tumefacción de la papila, a lo cual vamos a denominar la papilitis. Como tercera correlación tenemos los defectos del campo visual. Entonces, para poder comprender esta patología, tenemos que entender qué es el campo visual y a qué hace referencia. Entonces, el campo visual de un ojo presenta un hemicampo lateral, o también conocido como hemicampo temporal, y un hemicampo medial, o también conocido como hemicampo nasal. Entonces, dentro de estos campos van a aparecer unos puntos en los cuales va a haber una disminución o la pérdida de la visión. Entonces, inicialmente vamos a hablar de cuadrantanopsia, cuando este va a abarcar un cuadrante completo. Entonces, vamos a encontrar acá una cuadrantanopsia. Vamos a encontrar después una hemianopsia cuando se va a perder un hemicampo completo. Entonces, como podemos observar, acá vamos a encontrar una hemianopsia. Y por último, vamos a encontrar que esta puede ser homónima o heterónima. Se presenta homónima cuando se va a presentar la hemianopsia en el mismo lado de ambos ojos, es decir, en los dos derechos o en los dos izquierdos,
o se denomina heterónima cuando se va a presentar en los distintos lados de los dos ojos. Es decir, uno se va a presentar en el derecho y otro en el izquierdo. Y por último, vamos a encontrar que la anopsia es el defecto visual total. La última correlación corresponde al glaucoma. Entonces, para poder entender el glaucoma, se debe explicar que en la parte delantera del ojo existe un espacio al que se le denomina la cámara anterior. Entonces, a esta cámara anterior va a llegar un líquido, el cual se va a encargar de drenar los tejidos adyacentes a este. Muchas veces este líquido va a quedar incorporado dentro de esta región y va a comenzar a hacer presión dentro de esta misma. Entonces, cuando se hace presión en esta, vamos a encontrar que se va a afectar también lo que es el nervio óptico. Entonces, esto puede llegar a dañar el nervio óptico. Y vamos a encontrar dos tipos de glaucoma. Primero vamos a encontrar el de ángulo abierto. Este es un poco más leve y va a incluir una pérdida de la visión parcial y puede incluir visión borrosa, dolor de ojos y de cabeza, náuseas o vómito. Y también tenemos la del ángulo cerrado, la cual es más grave y se va a presentar cuando el iris de la persona está muy cerca de este drenaje. Y este pues sí puede llegar a producir una ceguera. Bueno, entonces siguiendo con el siguiente nervio, que es el nervio oculomotor, que vendría siendo el tercer par craneal. El nervio oculomotor, pues como ya lo dije, es el tercer par craneal que se viene presentando dos funciones, una función motora y una función parasimpática. Este es uno de los nervios que controla el movimiento ocular y es responsable del tamaño de la pupila, siendo esta su función parasimpática. El nervio se encarga de dar inervación a los músculos extrínsecos del globo ocular. Inerva al elevador del párpado superior, el músculo recto medial, como lo vemos acá en esa imagen, músculo recto medial o interno, al recto superior, al recto inferior y al oblicuo inferior. Ya lo que es la parte del oblicuo superior y lo que es el recto lateral son inervados respectivamente por el nervio troclear y el abducens, respectivamente. Cabe recalcar que el nervio oculomotor se viene originando desde el mesencéfalo. Más adelante se viene a explicar. La siguiente diapositiva, para hacer un breve repaso, aquí tenemos un breve repaso de los músculos extrínsecos del ojo, respectivamente con su inervación y su función. Entre ellos tenemos, como ya se dijo, el recto superior, su inervación es el nervio oculomotor, su función viene elevando y rotando medialmente, haciendo un proceso de intorsión del ojo superior del ojo, como lo vemos acá en esa imagen. El recto inferior también es inervado por el nervio oculomotor. Este desciende la mirada y rota lateralmente, haciendo un proceso de extorsión del polo superior del ojo. El recto medial es inervado por el nervio oculomotor. Este viene haciendo una función de aducción del polo de la córnea, como lo vemos acá en esta imagen. Siguiendo, tenemos también al oblicuo superior. Este, como ya se dijo, es inervado por el nervio troclear, que es el cuarto par craneal. Este viene abduciendo, rota medialmente y deprime el ojo, como lo vemos acá en esta imagen. El oblicuo inferior es inervado por el nervio oculomotor. Este viene elevando la mirada, la abduce y rota lateralmente el ojo, como lo vemos acá. Y el recto lateral, ese ya es inervado por el nervio abducens, que es el sexto par craneal. Este, pues como su función, viene produciendo lo que es la abducción del ojo. Bueno, siguiendo con su origen real, este tiene dos tipos de origen. Tiene un tipo de origen real y un tipo de origen aparente, que ese ya se viene a explicar más adelante. En el origen real, tenemos que este, como ya se dijo, es un nervio meramente motor, teniendo dos núcleos que se encuentran en el mesencéfalo, por delante y por debajo del acueducto del mesencéfalo. La sustancia gris, permítame un momento. Ay, no, ya la cagué. Así como puta saco.
entero. A ver. Pero bueno, se vuelve a repetir. Bueno, entonces acá tenemos lo que es el origen real. Tienen dos tipos de origen, un tipo de origen real y un tipo de origen aparente, que este se van a explicar más adelante. En el origen real es un nervio meramente motor, ya se dijo anteriormente, teniendo dos tipos de núcleos que se encuentran en el mesencéfalo. Uno se encuentra por delante y debajo del acueducto del mesencéfalo, ¿sí? Por delante y por debajo del acueducto del mesencéfalo en la sustancia gris periepentimaria delante del colículo superior. Lo vemos acá. Bueno, entonces siguiendo con los tipos de núcleos, tenemos dos: el núcleo motor del tercer par craneal y el núcleo de Edinger. El núcleo motor del tercer par craneal, ese se encuentra ubicado en el mesencéfalo, ventral al conducto mesencefálico al nivel del colículo superior, haciendo este de acá, correspondiéndole el componente ESG. ¿Qué es este componente? Es el componente eferente es el componente eferente somático general, que este conduce funciones motoras. Este viene perteneciendo a la prolongación craneal de las asas anteriores de la médula espinal que comanda los músculos estriados. Este núcleo se encuentra conectado con la vía motora voluntaria, que vendría siendo las fibras corticonucleares, también con la vía sensitiva principal, que es el lemnisco medial, con las vías ópticas y cocleares, vendría siendo los movimientos reflejos, y con el cerebelo. Tenemos también el núcleo de Edinger, o también conocido como núcleo visceral. Ese se encuentra también ubicado en el mesencéfalo, a nivel del colículo superior, en la sustancia gris periacueductal, acá en esta parte. Se encuentra encontrándose posterior al núcleo motor, y son las fibras EUG, que son las fibras eferentes visceral general. Aquí se vienen originando las fibras iridoconstrictoras, que son las eferentes viscerales preganglionales para el músculo esfínter de la pupila y el músculo ciliar. Acá las acciones de las células nerviosas, que son las preganglionares, esas vienen acompañando a otras fibras oculomotoras hasta la órbita. Aquí hacen sinapsis en el ganglio ciliar, y las fibras postganglionares pasan a través de los nervios ciliares cortos hasta el esfínter de la pupila del iris y los músculos ciliares. El núcleo parasimpático accesorio recibe fibras corticonucleares para el reflejo de acomodación, y las fibras del núcleo pretectal para los reflejos fotomotor directo y consensual. Esto más adelante se va a explicar en lo que es el trayecto de las relaciones que tiene este nervio. Siguiente tenemos lo que son las eferencias. Para explicar acerca de esas eferencias, acerca en qué músculos vienen participando, tenemos, como ya se dijo, las ESG y las EUG. Las eferentes somáticas general vendría siendo para los músculos recto superior, recto inferior y recto medial, también para el oblicuo inferior y el elevador del párpado superior. Y para las eferentes visceral general, tenemos para lo que es el esfínter de la pupila, que pues lo podemos ver en esa imagen, y las fibras radiales del músculo ciliar. Como ya se dijo anteriormente, tiene también un origen aparente. Este viene emergiendo de la cara anteromedial del pedúnculo cerebral, que vendría siendo el espacio o la fosa interpeduncular. Es acá donde tenemos el nervio oculomotor. Acá lo podemos ver en esta imagen y aquí también, donde sus fibras alcanzan este origen atravesando el pedúnculo, en particular lo que es la sustancia negra de atrás hacia adelante. Acá tenemos la sustancia negra, viene de atrás hacia adelante. Acá tenemos lo que es el trayecto, como ya lo había dicho. Este viene emergiendo del surco oculomotor que se encuentra en el fondo de la fosa intrapeduncular.
lo podemos llegar a ver acá en esta imagen. Luego se dirige de hacia adelante y hacia afuera, donde a esta altura se sitúa en la fosa craneal posterior, lo podemos ver acá en esta imagen, donde cruza entre las arterias cerebral posterior, esta, y cerebelosa superior, que también la podemos llegar a ver acá, que esa es la cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior, que esas vienen proveniendo del tronco basilar. Posterior a eso, siguiendo acá en esa imagen, cruza lateral el dorso de la silla, siendo este es el dorso de la silla, todo esto, entrando en relación con la apófisis clinoides posterior, vendría siendo esta, para luego penetrar en el seno cavernoso, vendría siendo en esta. Una vez adentro, se viene escurriendo aplicada a la pared lateral del seno, vendría siendo todo esto justo por encima del nervio troclear. Hacia medial tenemos la arteria carótida interna y el nervio abducens, vendría siendo esto. Y hacia el lateral de cefálico a caudal tenemos el nervio oculomotor, tenemos al nervio oftálmico y al nervio maxilar. Después de esto, viene penetrando el seno cavernoso, penetra en la fisura orbital superior, siendo todo esto también conocida como la hendidura esfenoidal, penetrando por dentro del anillo de Sim. Este es nuestro nervio oculomotor, y este vendría siendo penetrando lo que es el anillo de Sim, que se viene rodeando el vértice de la órbita. Aquí es donde termina bifurcándose en sus dos ramas, una rama superior y una rama inferior. Tenemos entonces que la rama superior viene cruzando por encima de la arteria oftálmica, por encima del nervio óptico, y se bifurca para inervar el recto superior del ojo y el elevador del párpado superior. En el inferior tenemos que da un ramo para el músculo recto medial, músculo recto inferior y una rama pequeña hacia el oblicuo inferior. También se viene dando un ramo para el ganglio oftálmico u óptico, que vendría siendo esta parte de acá. Este le viene aportando fibras parasimpáticas originadas en el núcleo de Edinger, también conocido visceral, núcleo visceral, y como destino final el músculo ciliar y el iris, vendría siendo respectivamente. Y ya para finalizar con este nervio, tenemos lo que es una lesión. Una parálisis del tercer par craneal puede afectar los movimientos oculares, la respuesta de las pupilas a la luz o a ambos casos. Esas parálisis pueden ocurrir cuando se ejerce presión sobre el nervio o el nervio no recibe suficiente sangre. También las personas afectadas pueden sufrir visión doble al mirar en ciertas direcciones. El párpado se cae, acá en esta imagen, lo podemos ver, y la pupila puede estar agrandada o sea dilatada. Los médicos pueden llegar a hacer un examen neurológico, una resonancia magnética o también una tomografía computarizada del cerebro para hacer una correcta comprobación acerca de esto. La comprensión tiende a ser resultado de trastornos graves, ya sea un aneurisma en una arteria que viene regando el cerebro o también un trastorno que ocasiona la herniación del cerebro. Flujo sanguíneo, que es también otra causa inadecuada, es más común y es generalmente menos grave. Esto por lo general puede llegar a ser consecuencia ya sea de la parte de la diabetes, de la presión arterial elevada, o sea, la hipertensión, y otros trastornos que puedan llegar a afectar los vasos sanguíneos. El ojo afectado puede girar hacia afuera cuando el ojo no afectado mira hacia adelante, causando una visión doble que vendría siendo una diplopía. El ojo afectado puede girar hacia adentro muy lentamente y puede moverse solo hacia el centro cuando mira hacia adentro. No puede moverse hacia arriba ni tampoco hacia abajo. Como el tercer par craneal también eleva el párpado superior y controla las pupilas, el párpado se viene cayendo. La pupila puede ser normal o estar agrandada, o sea, dilatada, y es posible que no se contraiga en respuesta a la luz. La pupila a menudo está afectada causando la causa es la compresión de un nervio. El trastorno causante de la parálisis puede llegar a empeorar.
Esto puede conducir a una situación grave y de riesgo vital, donde puede llegar a aparecer de repente un dolor de cabeza intenso, una cefalia, o la persona se siente cada vez más soñolienta o responde menos a la parte de los estímulos. En esos casos, la causa puede ser la rotura hemorrágica de un aneurisma y las personas pueden llegar a entrar en coma, en donde estas personas, la dilatación de ambas pupilas y la falta de respuesta a la luz indicaría coma profundo y posiblemente una muerte cerebral. Por eso es de vital importancia no causar una lesión en el nervio oculomotor y hacer diferentes actividades en el cual pueda llegar a prevenir diferentes afecciones en este. Entonces vamos a encontrar un origen aparente y un origen real. En donde su origen real encontramos el núcleo del nervio troclear ubicado en el mesencéfalo en la sustancia gris que rodea el acueducto del mesencéfalo. Y un origen aparente en donde el nervio troclear aparece en la cara posterior del mesencéfalo debajo del colículo inferior. Podemos decir que el nervio troclear es el único nervio del cráneo en el que las fibras se cruzan antes de salir del tronco encefálico. También este nervio es el único en abandonar el tronco del mesencéfalo por su cara posterior. Vamos a encontrar un componente funcional que va a ser la deferencia somática general y va a estar abreviada como ESG. Tiene como una función de tipo inervación motora de los músculos esqueléticos y en este caso va a ser el músculo oblicuo superior. Vamos a encontrar un trayecto el cual el nervio se dirige lateralmente hacia abajo y adelante rodeando. Entonces cambia de dirección y transcurre de atrás hacia adelante y llega a la parte posterior del seno cavernoso en el punto en el que las dos circunferencias de la tienda del cerebelo se entrecruzan. Este penetra en la pared lateral del seno cavernoso a la que recorre y entra en la órbita por la fisura orbitaria superior y asimismo va quedando lateralmente al anillo tendinoso común. Se vuelve oblicuo hacia adelante y medialmente. Ya por último, para llegar al borde superior del músculo oblicuo superior y ya terminar su trayecto. Entonces vamos a encontrar unas relaciones, cuales son 4. La primera va a ser que va a estar rodeada alrededor del mesencéfalo y esto pues se puede explicar ya que cruza el pedúnculo cerebeloso superior y se relaciona con la arteria cerebelosa superior. Se sitúa a nivel de la circunferencia menor de la tienda del cerebelo, dado así que va a estar situado entre el nervio oculomotor, que va a estar, que se encuentra arriba y medialmente del nervio oculomotor, y las raíces del nervio del trigémino se van a ubicar por debajo y lateralmente. Vamos a encontrar otra relación que es la pared lateral del seno cavernoso, que está situada debajo del nervio oculomotor y por encima del nervio oftálmico. Otra relación será la fisura orbitaria superior, la cual pues se sitúa encima y lateral al anillo tendinoso común y medial a los nervios frontales y lagrimales. Por último encontraremos la relación orbitaria o de la órbita, la cual se dirige hacia adelante y medialmente entre el músculo elevador del párpado superior y lo que es el techo de la órbita. Bueno, entonces ahora encontraremos la distribución y la comunicación, en donde la distribución podemos decir que algunos de sus ramos colaterales son destinados a las meninges y sus ramos terminales llegan al borde superior del músculo oblicuo superior
y penetra este. Las comunicaciones ya serán con el plexo carotídeo interno, con el nervio oftálmico y un ramo recurrente que puede llegar a la tienda del cerebelo. Vamos a encontrar el músculo, que este nervio inerva, es el oblicuo superior, el cual da origen en el cuerpo del esfenoides y medial al origen del recto superior. Tiene como inserción de que va a pasar a través de la tróclea y se inserta en la porción superior de la esclera entre los rectos superior y lateral. Va a estar inervado por el nervio troclear y su irrigación va a ser la arteria oftálmica. Tiene como acción abducir, descender y rotar medialmente el glóbulo ocular. Ahora encontraremos la lesión del nervio troclear, el cual es la causa pues, más frecuente del compromiso pues, de este nervio y va a estar dado o pues se puede denominar como un traumatismo craneal, después por la neuropatía isquémica, por enfermedad de pequeños vasos y va a ser manifestada clínicamente con diplopía vertical contralateral a la lesión, la cual va a aumentar la mirada hacia abajo. Encontraremos la diplopía, que pues se denomina como la visión doble o la percepción de dos imágenes de un único objeto. La imagen se puede dar horizontal, vertical o diagonal. La diplopía se origina por múltiples causas, la cual puede ser aneurismas, diabetes, esclerosis múltiples, fármacos, miopatía, traumatismos craneales, intoxicaciones, y se pueden diagnosticar por el fondo de ojo, por resonancia magnética, por tomografía computarizada y por test de Lancaster. Asimismo, se le podrá indicar al paciente que debería evitar el azúcar y la sal hasta que tengan unos resultados del examen de laboratorio. También se le solicita que la oclusión de un ojo, alternando uno cada lado, un día cada lado. La diplopía en sí misma no trae consecuencias para la salud. La visión no está comprometida ni tampoco lo está la vida, pero las causas de esta enfermedad suelen ser de gravedad, por lo que se debería detectar a tiempo. Entonces vamos a encontrar los traumatismos craneales, el cual es cuando se produce una lesión en el cuero cabelludo, el cráneo o más profundamente en el cerebro, en donde ya entran en esta categoría pequeños golpes que provocan lesiones graves en el cerebro. Una de las causas del traumatismo craneal ya sería más que todos los accidentes de tráfico, sobre todo donde están involucrados motoristas sin casco o personas que no lleven los cinturones de seguridad puestos. También suelen ser causados por accidentes debidos a caídas o golpes y se dan con mucha frecuencia en el medio doméstico. Los tipos de traumatismos craneales van a ser dos: traumatismo craneal cerrado, que son los más comunes, y se producen cuando la cabeza ha sido golpeada por un objeto y no ha llegado a romper el cráneo. Y ya encontramos los traumatismos craneales abiertos, que se originan al golpear la cabeza con un objeto duro y este llega a romper el cráneo y puede llegar hasta el cerebro. Este tipo de lesión presenta más complicaciones y debe ser tratado con más rapidez para evitar secuelas mayores.
Ahora vamos a hablar del nervio trigémino, el cual es el mayor de los nervios craneales y el de más amplia distribución en el cuello suprayoideo. Funcionalmente es un nervio mixto principalmente sensitivo, pero con un componente motor sobre los músculos de la masticación. Se llama trigémino debido a que se divide en el cráneo en 3 ramos, oftálmico, maxilar y mandibular. Los 2 primeros son sensitivos y el último es mixto, sensitivo y motor. Siguiente. Su origen real. Existen 4 núcleos del nervio trigémino, 1 motor y 3 sensitivos. El núcleo motor corresponde al núcleo motor del trigémino, que se encuentra por arriba del núcleo motor del nervio facial y medial al núcleo sensitivo principal del trigémino. Se constituye de núcleos braquiomotores, lo cual quiere decir que aquí es el origen de las fibras motoras que inervan músculo esquelético derivado de los arcos braquiales. En este caso, los masticadores, que serían el temporal, el macetero, el perigoideo lateral y medial, además de otros que cumplen funciones diferentes, como el tensor del tímpano, tensor del pelo palatino, vientre anterior del digástrico y miloideo. De craneal a caudal, de los 3 núcleos sensitivos, encontramos primero al núcleo mesencefálico y se extiende caudalmente hasta el núcleo sensitivo principal. Las fibras originadas de este núcleo conducen información propioceptiva, lo cual significa que informa a nuestro cerebro de la posición y movimientos de algunas partes del cuerpo, en este caso de los músculos masticadores. La articulación temporomandibular, dientes, músculos de expresión facial, músculos de la lengua y músculos extraoculares. Gracias a este núcleo controlamos nuestra fuerza al masticar. Luego encontramos al núcleo sensitivo principal, el cual está ubicado lateral al núcleo motor del trigémino, en la porción posterior del puente y continúa inferiormente con el núcleo espinal del trigémino. Constituye el núcleo de sensibilidad táctil de la cabeza, principalmente discriminativo, con lo que podemos localizar exactamente el área del cuerpo tocada. Por último, está el núcleo espinal del trigémino, el cual se extiende inferiormente a lo largo de toda la médula oblongada hasta mezclarse con la sustancia gris de C1 y C2. Recibe principalmente información de temperatura, presión y dolor, aunque ayuda y apoya al núcleo principal en la sensibilidad táctil. Siguiente, por favor. Su origen aparente son 2 raíces colocadas en la cara anterolateral de la protuberancia anular, en el punto en que ésta se confunde con los 2 pedúnculos cerebrosos medios. La raíz sensitiva es muy voluminosa y está situada lateral a la raíz motora, la cual es mucho más pequeña. Siguiente. Su trayecto, como ya mencioné, nace de la cara lateral o externa de la protuberancia anular, luego recorre la fosa craneal posterior y se dirige a la fosita lacerina, que es una pequeña depresión que se encuentra en la cara anterosuperior del peñasco temporal, donde podemos encontrar el ganglio del trigémino o de Geyser, que es el engrosamiento nervioso de las fibras sensitivas del trigémino. En este punto da sus 3 ramas, la rama oftálmica, la maxilar y la mandibular. Cada uno se introduce por el agujero que le corresponde, el oftálmico por la hendidura esferoidal, el maxilar por el redondo mayor y el mandibular por el oval. Siguiente. El nervio oftálmico es un nervio sensitivo. Su territorio comprende lo que serían los párpados, la frente, el globo ocular y las cavidades nasales. Siguiente. Este se divide en 3 ramos terminales. El nervio frontal, que es el ramo del nervio oftálmico que se encuentra más arriba. El nervio nasociliar, que atraviesa la fisura orbitaria superior y penetra en la órbita a través del anillo tendinoso común. El nervio lagrimal, que se encuentra por debajo del nervio frontal, que lo separa del troclear y por encima del ramo superior del oculomotor. Siguiente. Ahora encontramos lo que sería el nervio maxilar, el cual es un nervio sensitivo que emerge de la convexidad del ganglio del trigémino con un trayecto profundo y oculto. Su territorio se extiende a las cavidades nasales, dientes del maxilar, el seno maxilar, la piel de las mejillas, de la nariz y de la región temporocigomática. Siguiente. El nervio maxilar
sale por el agujero redondo y llega a la fosa clérigo-palatina, donde da una rama benigna, donde posteriormente va a penetrar la órbita como nervio infraorbitario y sale por el agujero infraorbitario, donde emite sus ramas que inervan el párpado inferior, piel de la región geniana, piel y mucosa de la nariz y labio superior. Siguiente. El nervio mandibular es un nervio mixto, o sea, es motor, sensitivo y secretor, y es el nervio más grande de las 3 ramas del nervio trigémino. Tiene su acción motora en la masticación, su acción sensitiva es que inerva la piel de la cara y el cráneo, y la acción secretora asegura la secreción de la mucosa. Siguiente. Entonces, el nervio mandibular va a salir de la cavidad craneana acompañada de la arteria meningea menor, pasa por la fosa infratemporal, donde, como ya sabemos, se une a la rama motora y por lo tanto va rama sensitiva y motora. En cuanto a su componente sensitivo, se divide principalmente en el nervio bucal, nervio lingual, nervio auriculotemporal y nervio alveolar inferior. En cuanto a su componente motor, origina principalmente al nervio perigoideo medial y lateral, nervio mesenterio, nervio miloideo y 2 o 3 nervios temporales profundos. Siguiente. Ahora encontramos como patología a la neuralgia del trigémino o tic doloroso, el cual es un estado neurológico caracterizado por episodios de dolor facial intenso, breve, sobre una de las 3 áreas de distribución del nervio. El dolor es tan intenso que el paciente se encoge, lo cual produce un tic muscular facial. Se caracteriza en su etiología por insertarse posiblemente como comprensión vascular del ganglio sensitivo del trigémino por la arteria cerebelosa superior. Se presenta recurrente, lancinante, como dolor punzante, que en general afecta B2 o B3, y que sería en este caso los colores azul y rosado, y desemboca en lo que sería como desencadenantes tiene el tacto o corrientes de aire de fríos. Su tratamiento es por medicamentos anticonvulsivos u otros fármacos, y en ciertas ocasiones hay intervención quirúrgica. Dado que los episodios de dolor son breves y repetidos, los analgésicos clásicos no suelen ser eficaces, pero otros fármacos, en especial ciertos medicamentos anticonvulsivos que estabilizan la membrana de los nervios, son beneficiosos. Se suele probar primero con el medicamento anticonvulsivo. Si este no es eficaz, pues produce efectos secundarios intolerantes, pues llegan y prescriben otros que también son fármacos anticonvulsivos. Si las personas afectadas presentan un dolor que no se alivia con fármacos, entonces la cirugía parece demasiado arriesgada, se realiza una prueba para determinar si otros procedimientos podrían ser beneficiosos. En nuestra prueba se inyecta un anestésico en el nervio con objeto de bloquear su funcionamiento temporalmente. Si el dolor se alivia con la inyección, se podría en algunos casos aliviar el dolor de forma permanente seccionando el nervio. A continuación vamos a hablar del nervio abducens, también conocido como nervio motor ocular externo, o también como nervio abducente o sexto par craneal. Se trata de un nervio puramente motor que inerva el músculo recto lateral, y esto le permite al globo ocular rotar de forma lateral. Entonces encontramos en la parte posterior del ojo al músculo recto externo, que está inervado por el sexto par craneal, también conocido como nervio abducens. También algo importante que tiene este nervio es que se encuentra rodeado por las fibras emergentes del núcleo facial. La localización, lo que vemos es que este nervio es pequeño, aproximadamente de un tamaño de 3.3 milímetros, que se genera al lado del bulbo raquídeo y posee como función el movimiento del músculo recto lateral, por lo que permite que el ojo haga abducción. También se sabe que este nervio se ubica en la protuberancia caudal, debajo del piso del cuarto ventrículo, lateralmente en el fascículo medio y dorsalmente en la rodilla facial. Entonces acá, como podemos observar, el nervio abducens es relativamente pequeño con una longitud de 3.3 milímetros.
El núcleo del nervio abducens, este nervio posee dos núcleos, los cuales son el núcleo principal dorsal, que está situado por debajo del colículo facial, la eminencia de Teres, del piso del cuarto ventrículo, y como procedente se encuentra por encima del núcleo del nervio hipogloso, contorneado por fibras nacidas del núcleo del nervio facial. Por otro lado tenemos al núcleo accesorio, que como se sabe y como dije al principio, como este nervio posee dos núcleos, el cual el principal era el núcleo principal dorsal y el segundo sería el núcleo accesorio ventral, que este núcleo está situado más adelante, siempre en el pedúnculo cerebral. Y pues, ¿qué será el pedúnculo? Que son dos masas o cordones nerviosos blancos de formas cilíndricas, separadas entre sí por una fosa interpenducular o espacio perforado posterior. Es importante saber que presenta una serie de conexiones tanto a las vías voluntarias y sensitivas generales como al resto de núcleos oculomotores y a las vías cocleares y ópticas por medio del colículo superior. En el trayecto del nervio abducens tiene un inicio y un final, del cual comienza desde las fibras del nervio que pasan en dirección anterior a través del puente y emergen en el surco situado entre el borde inferior del puente y la médula oblongada. Continúa hacia adelante a través del seno cavernoso, encontrándose por debajo y por fuera de la arteria carótida interna, y después el nervio penetra en la órbita a través de la hendidura orbitaria superior. Entonces acá podemos observar que empieza desde acá el núcleo del abducens, pasa por, sale desde la unión bulbo-protuberancia, se va a encontrar con el hueso temporal petroso, que se encuentra cortado. También pasa por la parte inferior o el costado de la arteria carótida interna, y por último se va a alojar en el músculo recto lateral. Acá encontramos el resumen de lo que hace el trayecto del nervio abducens. En las lesiones del nervio encontramos la oftalmoplegia internuclear, que es un trastorno de la mirada conjugada en el plano horizontal debido a la lesión del fascículo longitudinal medial, ¿sí? Entonces encontramos dos tipos de lesión, la bilateral y la unilateral. La bilateral es tanto al mirar a la derecha como a la izquierda, ninguno de los dos es capaz de aducir. El ojo derecho queda en línea media al mirar hacia la izquierda y el izquierdo al mirar hacia la derecha. La unilateral es una lesión del fascículo longitudinal medial izquierdo que provoca una limitación de la aducción del ojo izquierdo cuando el paciente mira hacia la derecha y un nistagmo en el ojo derecho. También, para aclarar, es que las lesiones de estos nervios tiene una epidemiología que ocupa el 46% de las lesiones de estos nervios oculomotores, y en lo que es la etiología encontramos la idiopática, la neoplasia, los traumas craneales y las enfermedades vasculares. En la siguiente diapositiva encontramos el síndrome de Down, que por lo general este síndrome es una alteración congénita de la movilidad ocular que se produce debido a una inervación anómala del músculo recto lateral del ojo. Esta alteración congénita tiene diferentes tipos, pero en esta imagen vamos a observar que a la derecha, acá en esta imagen a la derecha en la parte inferior, ese sería el síndrome de Down tipo 1. Contando las patologías que hablé en la diapositiva anterior, es que el procedimiento que hace el médico, lo que hace es que le pide al paciente que siga la mirada al dedo índice de la mano derecha del examinador. Por ende, es una de las técnicas que más se usan para saber si hay una lesión o un compromiso visual del nervio abducens. Cuando hablamos de nervio facial decimos que es un nervio mixto porque tiene funciones motoras, sensitivas sensoriales y parasimpáticas, el cual se va a dividir en dos raíces, una raíz medial o nervio facial propiamente dicho, que es el nervio motor de los músculos cutáneos de la cara, el cual inerva los músculos de la mímica y controla las dimensiones de los orificios palpebral y bucal mediante los músculos orbiculares. Esta raíz es el nervio motor del segundo arco branquial. La otra es una raíz lateral o nervio intermedio, o también conocido como nervio de Grisberg, la cual tiene fibras sensitivas y sensoriales
que participan también en las vías gustativas. Además, esta raíz contiene fibras parasimpáticas para las glándulas submandibular y sublingual que le dan una función secretora. Respecto a la composición de las fibras del nervio facial, decimos que las fibras eferentes motoras, estas son las que van a los músculos mímicos, como lo son el cutáneo del cuello, que es el mismo platisma, al estiloideo, al vientre posterior del digástrico y al músculo del estribo, y que este componente motor es la parte clínicamente más importante que tiene el nervio facial. La otra son las fibras aferentes o también propioceptivas, que estas emergen de los receptores de los músculos que acabo de mencionar, y en su trayecto hacia el tronco encefálico se unen a los ramos del nervio trigémino. Luego tenemos las fibras viscerales eferentes secretoras, que se dirigen a los ganglios submandibular y esfenopalatino e inervan a las glándulas submandibular, sublingual, lagrimal y las de la membrana mucosa de la cavidad nasal y del paladar. También tenemos fibras viscerales aferentes, que estas son especiales del gusto, de los 2/3 anteriores de la lengua, que tienen sus cuerpos celulares en lo que es el geniculado. Y probablemente algunas fibras somáticas aferentes generales, que son procedentes de las células del ganglio geniculado, que junto con las fibras similares del nervio accesorio y del nervio vago van a contribuir a lo que es la inervación del meato auditivo externo y de la piel del dorso de la oreja. Decimos que el nervio facial tiene 3 orígenes reales. Tenemos un núcleo motor del nervio facial, que este está situado en la parte dorsal de la protuberancia entre el núcleo dorsal del cuerpo trapezoide y el núcleo del nervio abducens. Este puede estar dividido en 2 centros distintos, el del nervio facial superior y el del nervio facial inferior, que corresponden a 2 músculos diferentes de la cara. Estas fibras van a contornear lo que es el nervio abducens, que se curvan bajo el piso del cuarto ventrículo para luego dirigirse adelante y lateralmente hacia el punto de emergencia del nervio. Este núcleo también recibe lo que son las fibras cortinucleares y de los núcleos oculomotores por el fascículo longitudinal medial. También tenemos el núcleo sensitivo sensorial, que está situado en el extremo superior del núcleo solitario, el cual se encuentra detrás y lateral del núcleo motor del nervio facial y recibe las fibras provenientes del ganglio geniculado. También se denomina núcleo gustativo porque recibe fibras conductoras de las sensaciones gustativas. Por último tenemos los que son los núcleos parasimpáticos, que estos son 2 núcleos que envían fibras motoras autonómicas parasimpáticas al facial, que es cual se divide en 2, como el primero es el núcleo salivar superior, que va a estar ubicado cerca del polo inferior del núcleo motor del facial y da fibras destinadas al nervio de la cuerda del tímpano para las glándulas salivales submandibular y sublingual. Y el otro es el núcleo lagrimal, que va a estar situado en sentido medial al núcleo motor del facial, es una subdivisión del núcleo salivar superior y se encarga de enviar fibras al ganglio pterigopalatino para la glándula lagrimal. Aparte de tener unos orígenes reales, también tiene un origen aparente, que decimos que el nervio facial y el intermedio ambos emergen del surco bulboprotuberencial entre el olivo y el pedúnculo cerebeloso inferior, y que este origen se halla lateral al nervio abducens y por delante del nervio vestibulococlear. Ya para hablar lo que es el trayecto, decimos que los nervios facial intermedio en la fosa posterior del cráneo se dirigen hacia arriba y lateralmente y penetran por el conducto auditivo interno. Llegados al fondo de este conducto se van a introducir en el área del nervio facial, que es el conducto facial, y lo van a recorrer en toda su extensión. Desde aquí pues el nervio se dirige transversalmente de medial a lateral y de arriba hacia abajo. Luego se va a volver bruscamente vertical desde la segunda curva del conducto facial y va a ascender en el espesor de la parte anterior de la apófisis mastoide para luego salir del cráneo por el foramen estilomastoideo. Ya fuera del cráneo, el nervio facial se introduce de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo en la celda parotidia, donde se va a dividir en sus ramos terminales formando un plexo intraparotidio. El nervio facial recorre estas porciones y sale del cráneo por el foramen estilomastoideo, y que una vez que atraviesa este foramen comienza su trayecto extrapetroso, que a su vez tiene un primer segmento supraglandular y un segundo segmento intraparotidio. En el segmento supraglandular el nervio está ubicado entre la apófisis estiloides y el músculo estiloideo y el vientre posterior del músculo digástrico. En lo que es el segmento intraparotidio decimos que el nervio facial adopta un trayecto oblicuo en dirección anterior e inferior y después da sus ramos terminales. Aquí va a estar ubicado por fuera de la arteria carótida externa y de la vena retromandibular. El tercer segmento o mastoideo va a ser vertical, está situado en la parte anterior compacta de la apófisis mastoide, delante de las celdas de las celdillas neumáticas mastoideas,
y va a estar acompañado por la arteria estilomastoidea. El nervio facial emerge de la parte petrosa por el foramen estilomastoideo situado por detrás y lateral a la base de la apófisis estiloides, y estos tres segmentos se van a derivar de lo que es el conducto de Falopio. Ya para hablar de los ramos colaterales intrapetrosos del nervio intermedio, decimos que estos corresponden a las fibras no motoras del nervio facial y que emergen del tronco esencefálico entre los nervios facial y vestíbulo coclear. Este conduce las fibras parasimpáticas y del gusto para luego fusionarse con el nervio facial en la porción petrosa del hueso temporal. Cuando hablamos de la cuerda del tímpano, decimos que corresponde a las fibras parasimpáticas destinadas al ganglio submandibular. Del nervio petroso mayor, decimos que este nervio abandona el nervio facial a nivel del vértice del ganglio geniculado, luego llega a la cara anterior de la pirámide de la porción petrosa del temporal y alcanza el ganglio pterigopalatino. Respecto al nervio petroso profundo, decimos que está formado por fibras simpáticas provenientes del plexo carótido interno, que se unen con el nervio petroso mayor para formar el nervio del conducto pterigoideo. Luego tenemos el nervio del conducto pterigoideo, que está ubicado en el conducto pterigoideo a nivel de la raíz de la apófisis pterigoides y que va a estar formado por fibras simpáticas y parasimpáticas que se dirigen al ganglio pterigopalatino. Tenemos la raíz simpática del ganglio submandibular, que son fibras simpáticas provenientes del plexo carótido interno, que llegan al ganglio submandibular a través de la arteria facial sin hacer sinapsis. Tenemos el ramo comunicante para el plexo timpánico. Decimos que este ramo llega a la pared medial de la cavidad timpánica, donde se va a unir lo que es el plexo timpánico, formado por el nervio timpánico. Y por último tenemos el ramo comunicante con el nervio vago, que va a estar ubicado inmediatamente por debajo del foramen estilomastoideo. Los otros ramos son los ramos colaterales extrapetrosos. Por ejemplo, el nervio estapedio, decimos que es un nervio motor que inerva el músculo del estribo, el cual se origina en la porción mastoidea del nervio facial, que desde su origen adopta un trayecto en dirección anterior, por el cual pasa por un conducto para llegar a la eminencia piramidal y a la cavidad timpánica, donde se encuentra el músculo del estribo. Respecto al ramo comunicante con el nervio glosofaringeo, decimos que está originado por debajo del foramen estilomastoideo y adopta un trayecto en dirección medial, pasando por delante de la vena yugular interna para llegar al nervio glosofaringeo por debajo de su ganglio inferior. Luego tenemos lo que es el nervio auricular posterior, que su origen es extrapetroso y queda por debajo del foramen estilomastoideo y del ramo comunicante con el nervio glosofaringeo. Este rodea lo que es la apófisis mastoide, ubicándose entre esta última y el orificio auditivo externo, y termina en un ramo auricular que inerva los músculos de la región posterior del pabellón auricular y en un ramo occipital para el vientre occipital del músculo occipitofrontal. También tenemos un ramo digástrico, que es un ramo motor para el vientre posterior del músculo digástrico, y por último un ramo estiloideo, que es un ramo motor para el músculo estiloideo, que a veces se origina en el tronco común con el ramo lingual. Por último tenemos los ramos terminales del nervio facial. Decimos que al nivel de la glándula parótida encontramos la bifurcación del tronco del nervio facial y que el ramo superior de esta bifurcación va a dar origen a los ramos bucales, temporales y cigomáticos, y que el ramo inferior de la bifurcación emite los ramos bucales, el ramo marginal mandibular y el ramo cervical. Entre todos estos ramos se va a constituir lo que es el plexo parótido del nervio facial. Cuando hablamos de lo que son los ramos temporales, decimos que son los ramos que ascienden por delante del arco cigomático, que van a inervar los músculos de la mímica que estén ubicados por encima de la fisura palpebral y del pabellón auricular. De los ramos cigomáticos decimos que estos inervan la porción lateral del músculo orbicular de los ojos y los músculos de la mímica que están ubicados entre el párpado y la hendidura de la boca. El otro que tenemos es los ramos bucales, que estos ramos inervan los músculos de la mímica que están alrededor de la boca y el músculo bucinador. También tenemos un ramo lingual, que es un ramo inconstante sensitivo para la lengua. Tenemos un ramo mandibular marginal, que este desciende por el borde superior de la mandíbula e inerva los músculos de la mímica que están por debajo de la hendidura de la boca. Y por último tenemos el ramo cervical, que es un ramo motor que inerva el músculo platisma y que es anastomosa con el nervio cervical transverso. Ya para hablar de las correlaciones clínicas, decimos que la causa más frecuente de parálisis facial en un 60% es la parálisis idiopática o la parálisis de Bell, cuya etiología se cree que es una neuritis vírica secundaria a una infección por citomegalovirus,
o por un virus herpes simple. Lo que es la inflamación y el edema perineural generan lo que es una compresión isquémica del nervio con la síntesis parálisis facial. Decimos que la forma más común de parálisis y suele afectar únicamente un lado de la cara. Los síntomas pueden variar de ser leves a severos y estos incluyen lo que son tics, debilidad, parálisis, caída del párpado y la comisura de la boca, baboseo, sequedad del ojo de la boca, lagrimeo excesivo del ojo y por último deterioro del gusto. La otra correlación clínica es el síndrome Ramsay-Hunt, o también conocido como zóster óptico. Este se produce por una reactivación de una infección por el virus herpes zóster a nivel del ganglio geniculado y que ocurre cuando un brote de la culebrilla afecta al nervio facial cerca de uno de los oídos. Clínicamente se manifiesta con la parálisis facial periférica, pero también puede tener lo que es una pérdida auditiva en el oído afectado, y que alrededor del 7% de los casos de la parálisis faciales periféricas se ven también a tumores ubicados a nivel del ganglio frontocerebeloso, del hueso temporal y de la parótida. Los dos signos o síntomas principales del síndrome de Ramsay-Hunt son, por ejemplo, un sarpullido doloroso con ampollas llenas de líquidos dentro y alrededor del oído y también pues pérdida auditiva en el oído afectado. Bueno, vamos a continuar con el nervio vestíbulo coclear. Este es un nervio sensitivo que corresponde al octavo par craneano. Este se considera sensitivo porque está relacionado con la audición y con el equilibrio. Este se encuentra dividido en dos partes, que son el nervio vestibular y el nervio coclear, que están conectados con la transmisión de información aferente desde el oído interno hasta el sistema nervioso central. Pero antes de explicar estos dos nervios, vamos a recordar ciertos conceptos para poder guiarnos mejor. Entonces aquí tenemos un corte transversal del oído donde observamos lo que es el oído externo, que es el encargado de captar los sonidos, los cuales antes de llegar al tímpano provocan una vibración. El tímpano se conecta a los tres huesecillos del oído medio, que son aquellos que conducen los sonidos. El martillo transmite vibraciones sonoras al yunque y éste las transmite al estribo, el cual empuja hacia la ventana oval, que se encuentra conectada en el vestíbulo, y se transportan a la cóclea del oído interno, que es aquel que recibe las ondas sonoras, donde encontramos los dos nervios, que son el nervio vestibular, que es el encargado del equilibrio, y el nervio coclear, que es el encargado de la audición, como podemos observar todo el proceso en este GIF. La trayectoria del nervio vestíbulo coclear inicia cuando las ramas vestibulares y cocleares de este nervio abandonan la superficie anterior del cerebro entre el borde inferior de la protuberancia y de la médula oblongada. Seguido de esto, se dirigen en un trayecto lateral en la fosa craneal posterior y penetran en el conducto auditivo interno, como podemos observar en la imagen, y después de esto, las fibras se distribuyen a diferentes partes del oído interno. El nervio vestíbulo-coclear está situado en la porción petrosa del hueso temporal, como podemos observar en la imagen de la izquierda. Entonces, ahora sí hablaremos de los nervios. Primero hablaremos del nervio vestibular, que este está constituido por un utrículo y un sáculo que proporcionan información de la posición de la cabeza, de la posición de los movimientos de la cabeza, y en su estructura también encontramos unos canales semicirculares que proporcionan los movimientos cefálicos, que son generados gracias al movimiento entre la perilinfa y la endolinfa. Las fibras del nervio vestíbulo coclear son los procesos centrales de las células nerviosas en el ganglio vestibular. Este ganglio vestibular es el origen real del nervio vestibular y están situados en el conducto auditivo interno. Su origen aparente se da cuando estas fibras penetran en la superficie anterior del tallo cerebral por un surco situado entre el borde inferior del puente y la parte superior de la médula oblongada. Estas fibras, al llegar al complejo nuclear vestibular, se dividen en 4 núcleos. Estos 4 núcleos son uno lateral, uno superior, uno medial y uno inferior. Estos núcleos reciben fibras aferentes del utrículo y el sáculo de los conductos semicirculares a través del nervio vestibular, y también a partir de estos núcleos se tienen fibras ascendentes que siguen hacia arriba desde los núcleos vestibulares hasta alcanzar la corteza cerebral y llegan al área sensitiva que procesa los movimientos y la posición de la cabeza y el mantenimiento del equilibrio. El nervio vestibular se divide en 3 pequeñas ramas.
Una rama es la rama superior, la cual penetra en el vestíbulo por la marcha cribosa superior, donde da el nervio utricular, el nervio ampollar superior y el nervio lateral. También tenemos una rama inferior, que es aquella que entra en el vestíbulo por la marcha cribosa media hasta el sáculo. Y tenemos una rama posterior que llega a la marcha cribosa inferior, dando origen al nervio ampollar posterior. Ahora hablaremos del otro componente del oído interno, que es la cóclea, que es una porción en forma de caracol, como podemos ver en la parte izquierda de la imagen, que contiene al conducto coclear. Esa es la porción del oído interno implicada en la audición por medio del nervio coclear. Si seccionamos la cóclea, veremos que está compuesta por 3 canales, que son el vestibular, el coclear y el timpánico. En el canal coclear encontramos al órgano de Corti, que es el origen real de este nervio, y la membrana tectoria encargada de transmitir los impulsos nerviosos de la audición, que se dan gracias a los movimientos que provocan las ondas sonoras a través de la perilinfa. Las fibras de este nervio coclear son las prolongaciones centrales de las células nerviosas localizadas en el ganglio espiral de la cóclea, siendo este el origen aparente cuando se da la penetración de la superficie anterior del tallo cerebral en el borde inferior del puente sobre la parte lateral del nervio facial emergente, y estas están separadas de él por el nervio vestibular. Al entrar el puente, las fibras nerviosas llegan a los núcleos cocleares y de ahí envían axones que ascienden a través de los tractos neuronales para finalmente alcanzar la corteza cerebral sensitiva en las áreas de Brodmann 41 y 42, que son las encargadas de detectar los cambios de frecuencia y localización de los sonidos y la detección del reconocimiento del habla. Vamos a empezar con las correlaciones clínicas, que encontramos primero la neuritis vestibular, que es un trastorno del sistema vestibular del oído interno, donde el nervio vestibular, que como sabemos anteriormente hablamos, que controla el equilibrio de nuestro cuerpo, se encuentra afectado, puede ser por un virus, por una infección del sistema respiratorio o del sistema gastrointestinal, también por una disminución del flujo sanguíneo en el oído interno, por la posición de agentes tóxicos o sustancias alérgicas. Tiene distintas causas. Se da con más frecuencia en las épocas del año de invierno y verano en la mayoría de los casos y normalmente afecta a los adultos entre los 30 y 60 años. Sus síntomas son el vértigo repentino y severo, el mareo, las náuseas, el vómito, la falta de equilibrio o dificultad significativa al caminar. Esta lesión vestibular es casi siempre unilateral, el grado de la lesión es habitualmente asimétrico y en este caso las manifestaciones clínicas darán la señal de cuál es el lado más comprometido. Su tratamiento es la rehabilitación vestibular, la cual mejora el mareo y el equilibrio para estos pacientes, al igual que también mejora su movilidad. La otra consideración clínica que tenemos es la sordera neurosensorial. Esta es ocasionada por la lesión del nervio interno. Estas lesiones afectan su estructura, alteran su función, que es transmitir las vibraciones en informaciones nerviosas, ocasionando toda esta lesión nos ocasiona sordera bilateral o unilateral. Alrededor del 5% de la población mundial tiene este tipo de sordera, siendo más común en adultos. Esta consideración clínica se produce cuando se da una pérdida de las células ciliadas de la cóclea, que son las responsables de producir las señales eléctricas que el cerebro necesita para interpretar el sonido, o también es producido por un tumor en el nervio vestíbulo coclear, ocasionando que estas señales eléctricas tampoco lleguen al cerebro. Sus síntomas son la reducción de la agudeza auditiva, ocasionando una dificultad para entender las palabras, y el ruido del ambiente se encuentra bastante elevado. También nos ocasiona vértigos, nos ocasiona acuéfanos, que es la percepción de un sonido que no existe en el entorno, como un pip que uno siente, pero en el entorno no está sonando nada. También en algunas ocasiones da parálisis facial. En sus tratamientos encontramos una prótesis auditiva para la cóclea para mejorar la audición, o cuando es mayor su afectación se tiene que llegar a hacer un procedimiento quirúrgico para mejorar, para ya sea extraer este tumor o mejorar el movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Ahora vamos a continuar con lo que es el nervio glosofaringeo. Este va a ser un nervio mixto, ya que va a tener una actividad sensitiva sensorial, motor
y vegetativa. Va a estar relacionado con lo que es la faringe, con la sensibilidad gustativa de un tercio posterior de la lengua y con la inervación parasimpática de lo que es la parótida. En su actividad motora va a contribuir a lo que es la deglución por medio de las ramas que van a dar a los músculos de la faringe, los cuales van a ser el estilofaringeo, el constrictor superior y el palatofaringeo. En su actividad sensitiva, el nervio va a asegurar lo que es la sensibilidad de las mucosas del oído medio, de la trompa auditiva, del nervio timpánico, de la faringe, de la amígdala palatina y finalmente de la lengua. Con respecto a lo que es su actividad sensorial, este va a transmitir sensaciones gustativas que van a ser de las papilas posteriores de la lengua situadas detrás de la V lingual. La actividad vegetativa se va a ver reflejada por medio de fibras parasimpáticas, las cuales van a ser el nervio secretor de la glándula parótida, el nervio timpánico, el nervio petroso menor, el ganglio aótico y el nervio auriculotemporal. Este va a tener dos orígenes, el cual va a ser el origen real y el origen aparente. El origen real se va a dar por los núcleos salival inferior, el núcleo ambiguo y lo que es el núcleo solitario. Las fibras motoras van a nacer a partir de lo que es el núcleo ambiguo y va a comenzar en la parte superior del entrecruzamiento sensitivo y van a terminar en la oliva vulvar. Las fibras sensitivas van a nacer del ángulo externo de la sustancia reticulada gris y van a descender en sentido vertical hacia lo que es el fascículo solitario y van a continuar longitudinalmente. Su volumen va a aumentar de abajo a arriba por las ramas descendentes del nervio intermedio, del nervio neumogástrico al núcleo solitario y van a terminar en la parte media y superior de lo que es el núcleo gustativo. Las fibras vegetativas van a tener su origen en lo que es el núcleo salivario inferior y se van a encargar de regular lo que es la secreción de saliva de la glándula parótida. En la imagen vamos a poder ver lo que sería el núcleo salivar inferior con el número 9, el núcleo ambiguo con el número 13 y el núcleo solitario con el número 18. Su origen aparente se va a dar en lo que es el surco retroolivar del bulbo, entre lo que sería el nervio vestibulococlear y el nervio vago, como lo podemos ver. Ahora vamos a continuar con lo que es su trayecto. El nervio se va a dirigir a lo que es el agujero rasgado posterior o el agujero yugular. También recibe este nombre. Por este va a salir del cráneo y en ese nivel va a presentar lo que es un engrosamiento, los cuales van a ser el ganglio superior y inferior. Va a entrar en lo que es el espacio retroestileo, por el que va a descender hacia adelante y medialmente, siendo lo que es la cara profunda del músculo estilogloso, para así alcanzar lo que es la cara lateral de la faringe a nivel de la región periamigdalina y se va a introducir en los constrictores superiores y medios, distribuyéndose por lo que es la mucosa de la faringe para terminar en la que es la base de la lengua. Ahora vamos a continuar con los ganglios. Este va a presentar dos ganglios, el cual les van a ser el superior y el inferior y van a estar asociados a lo que es el nervio glosofaringeo a el nivel del foramen yugular. El ganglio superior o enríter del nervio glosofaringeo se va a encontrar en la parte superior de la ranura en que se va a alojar el nervio durante lo que es su paso por el foramen yugular y este va a presentar lo que es una longitud de 1 a 2 milímetros. En este ganglio va a albergar lo que son las fibras aferentes somáticas, las cuales, y un ejemplo de este va a ser lo que es la dura madre de lo que es la fosa craneal posterior. El ganglio inferior o Andrés, este va a ser de mayor tamaño, de 4 a 5 milímetros de longitud y se va a encontrar en lo que es la depresión que va a estar ubicada en la margen inferior de la porción petrosa de lo que sería el hueso temporal. El ganglio inferior va a recibir las fibras nerviosas aferentes viscerales y estas van a ser procedentes de los receptores de la presión del seno carotidio, que luego van a ascender a lo que es la base del cerebro y se van a dirigir a la porción inferior del tracto solitario a través del ramo carotidio del nervio glosofaringeo.
Vamos a seguir con sus ramos colaterales y terminales. El primer ramo vamos a tener el nervio timpánico. Ese va a estar entre el peñasco temporal y va a alcanzar lo que es la caja timpánica, donde va a formar lo que sería un plexo, el cual va a recibir el nombre de plexo timpánico, y ese va a estar compuesto por lo que es el nervio petroso profundo tubario y carotidio timpánico. Ese va a recoger lo que es la sensibilidad de la mucosa y lo que es la trompa de Eustaquio. Los ramos carotídeos van a formar lo que sería un plexo nervioso junto al simpático y al décimo par craneal, que van a terminar en lo que es el glómus carotídeo. Los ramos faringeos van a formar lo que es el plexo faringeo con los ramos del décimo par craneal y el simpático. Este plexo da ramos sensitivos para lo que sería la mucosa de la faringe, los nervios motores para lo que sería el constrictor superior de la faringe y el palato faringeo, además de lo que son los nervios vasomotores. Los ramos tonisolares van a formar lo que es el plexo tonisolar de Andrech, que va a inervar la mucosa de la amígdala y los pilares del velo del paladar. Lo que es los ramos terminales van a formar lo que es el plexo lingual de manera posterior en lo que es la base de la lengua. Van a aportar lo que son las fibras vasomotoras, las sensitivas y lo que son las sensoriales. Para las que serían las papilas posteriores de la lengua, que van a estar situadas detrás de la V lingual. Las correlaciones clínicas: las personas con este trastorno del nervio glosofaríngeo van a presentar una dificultad en lo que es el habla, la masticación y la deglución. Las causas más comunes de este trastorno van a ser un tumor o anomalía en lo que es la base del cráneo, un bulbo que también recibe el nombre de aneurisma en lo que es la arteria ubicada de base del encéfalo, un accidente cerebrovascular o una infección en lo que sería el tronco del encéfalo. Lo que son la neuralgia del glosofaríngeo va a ser una enfermedad del sistema nervioso que se va a incluir dentro de lo que son las neuralgias. La afección se va a dar por la afectación del nervio glosofaríngeo y el síntoma principal va a ser el dolor, que se puede ser intenso y se va a localizar alrededor de la garganta y lo que es el oído. En ocasiones van a existir otros síntomas asociados, entre ellos va a ser lo que es la bradicardia y la hipotensión. Los SNOWASH del nervio glosofaríngeo van a ser tumores de la fosa posterior extraordinaria y esos van a ser muy raros. En lo que una revisión de 100 años se encontró un total de 42 casos entre lo que es 1908 y el 2008. Los datos clínicos más comunes se van a encontrar asociados a lo que es su localización, siendo más comunes síntomas vestíbulo-cocleares y síntomas de afectación de la función de. Bueno, ahora para continuar vamos a hablar sobre lo que sería el décimo par craneal, es decir, el nervio vago. Como sabemos, pasar la comida es algo cotidiano, al igual que cuando pasamos saliva. También nos podemos preguntar cómo hablamos, cómo podemos degustar, cómo podemos tener esa sensación de picazón en el oído, o cómo podemos hacer la deglución. Bueno, esas acciones que acabo de mencionar son las acciones que se generan por medio del nervio vago. Y este nervio va a nacer de lo que sería el bulbo raquídeo, va a inervar lo que serían estructuras como la faringe, el esófago, la laringe, la tráquea, los bronquios, el corazón, el estómago, ¿sí? El páncreas, el hígado o también las vísceras. Este nervio también va a irrigar lo que sería la arteria mesentérica superior, que es por medio de los plexos periarteriales, los cuales van a llegar hacia los plexos de Auerbach, en donde se van a localizar las fibras postsinápticas parasimpáticas. También vamos a ver que este nervio va a estar localizado en lo que serían las células del ganglio petroso. También podemos encontrar que está compuesto por fibras de ASG, ABG, AE, FG y EB, y que va a ser un nervio mixto. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que serían las funciones de este nervio.
Este nervio va a tener como función suministrar lo que serían las fibras parasimpáticas, motoras, y llevarlas hacia todos los órganos, a excepción de las glándulas suprarrenales. También va a controlar algunos músculos esqueléticos, como lo es el músculo cricotiroideo, el elevador del velo del paladar, los constrictores faringeos superiores, medios e inferiores, y también el músculo de la laringe, es decir, el músculo del habla. Este nervio también va a ser responsable de diferentes tareas, como lo es la frecuencia cardíaca, la peristalsis gastrointestinal, también permite que nuestro cuerpo sude, también genera bastantes movimientos musculares en la boca, incluyendo pues poder hablar. Y como sabemos, pues este también va a tener algunas fibras aferentes, las cuales van a inervar la parte interna del canal del oído externo por medio de las ramas auriculares, o también llamadas, conocidas como lo que sería el nervio Arnold o de Alderman, y partes de las meninges. También este nervio va a tener un papel muy importante en lo que sería la saciedad posterior del consumo de los alimentos, ya que pues se ha podido demostrar que si se bloquea o si se bloquea alguno de los receptores de este nervio, va a causar lo que sería una hiperfagia, que es comúnmente conocido como un aumento sobre la ingesta de los alimentos. Pero este nervio no solo va a ser el responsable en lo que será la sensibilidad de la laringe, sino que también podemos ver que este va a aportar lo que sería un componente motor por medio de lo que serían las ramas del laringio recurrente, o sea, que sean por las fibras del nervio accesorio y el nervio laringio superior. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los componentes de este nervio. Vamos a ver que este nervio va a estar compuesto por fibras muy diversas, en donde 3 de estas van a ser de tipo aferente, es decir, van a ser sensitivas, y 2 van a ser eferentes, es decir, van a ser motoras. Entonces, en la fibra ASG podemos encontrar que este va a transportar las aferencias sensitivas de la laringe, la laringofaringe. También vamos a ver que va a transportar lo que serían las partes profundas de la oreja, como lo es el conducto auditivo externo y la dura madre de la fosa craneal posterior. En las fibras de ABG, vamos a ver que va a transportar las aferencias sensitivas en los quimiorreceptores del cuello, del cuerpo aórtico, como lo son los varoreceptores del callado aórtico, el esófago, lo que sería todo el sistema respiratorio, el corazón, las vísceras abdominales, tanto el intestino anterior como el medio, ¿sí? Y en las fibras AE, vamos a ver que son las encargadas del gusto en la región de lo que sería la epiglotis y la faringe. En la fibra EBG, vamos a ver que va a ser una parte en lo que será la división parasimpática, y esa parte va a ser autónoma del sistema nervioso periférico. También va a estimular lo que sería el músculo liso y algunas de las glándulas de la laringe, la faringe, las vísceras torácicas y las abdominales. Finalmente, en la fibra EB, vamos a ver que este va a inervar lo que sería un músculo de la lengua, es decir, el palato gloso, el músculo del paladar blando, a excepción del tensor del velo del paladar, y la faringe y la laringe. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el trayecto de este nervio. Vamos a ver que este trayecto va a empezar en las células del ganglio petroso, donde después van a atravesar lo que sería el agujero yugular de la base del cráneo, en donde este va a llegar en lo que sería un espacio retroestileo, y en ese espacio vamos a ver que va a estar continuo a lo que sería la arteria carótida interna, como vemos acá, y la vena yugular interna. Y estos dos van a formar lo que sería un paquete vasculonervioso principal del cuello. A la hora en que va a descender por todo el cuello englobado, vamos a ver que en este descenso va a emitir lo que sería el nervio laringio superior, y también va a dar lo que serían las ramas para la faringe. Ya cuando este esté en el tórax, podemos ver que los nervios van a dividirse en dos, el nervio vago va a dividir en dos, lo que sería el vago derecho y el vago izquierdo. En el vago izquierdo, cuando este ya está dentro del tórax, entre las arterias carótida izquierda y la subclavia izquierda, aquí lo podemos ver,
va a una altura sobre el callado aórtico, va a emitir lo que sería el laringio recurrente izquierdo, como lo vemos acá, el laringio recurrente izquierdo. Después se va a desplazar hacia abajo y hacia adelante, como vemos acá, y pasa por detrás de lo que sería el pedículo pulmonar, y este va a alcanzar lo que sería el esófago, donde va a contribuir lo que sería el plexo esofágico. Ya en el nervio vago derecho, como vemos acá, va a cruzar por delante de la arteria subclavia derecha, como lo vemos aquí, cruza por delante, y a esa altura va a emitir lo que sería el nervio laringio recurrente derecho, como vemos acá, miren, y después se va a dirigir hacia abajo y hacia atrás, como ven acá, de lo que sería el pedículo pulmonar derecho, antes de alcanzar lo que sería el esófago, donde también va a contribuir lo que sería el plexo esofágico, al igual que el nervio vago izquierdo. Ya dentro del tórax, podemos ver que los nervios vagos van a dar ramas a lo que sería el plexo cardíaco. Vemos acá, de lo que sería el plexo cardíaco. Y el plexo pulmonar. Junto a esto vamos a ver que se va a introducir lo que sería hacia una cavidad abdominal, atravesando lo que sería el diafragma por medio del hiato esofágico, como lo vemos acá. Ven acá, aquí atraviesa de lo que sería el plexo vagal, y ya una vez está en la cavidad abdominal, el nervio vago izquierdo se va a distribuir por todo el estómago, mientras que el nervio vago derecho va a finalizar en lo que sería un plexo solar, un plexo celíaco, por decirlo así, desde donde da ramas hacia lo que serían las vísceras abdominales, como por ejemplo el estómago, los intestinos, riñones y el hígado. Ahora vamos a ver lo que es la relación entre lo que sería el nervio vago y el corazón. Vamos a ver que el corazón va a estar parcialmente controlado por lo que serían los nervios vagos, como vemos acá. Y este va a estar compartido también por lo que serían los ganglios torácicos. Los nervios ganglionares, vamos a ver que van a tener la disminución en lo que sería la frecuencia cardíaca. Tanto la rama vaga derecha, que va a inervar lo que sería el nodo sinoarticular, las personas sanas van a hacer lo que sería el tono parasimpático, en lo que estas fuentes se van a ajustar a lo que sería un tono simpático y a la hiperestimulación de lo que sería la influencia parasimpática, que va a promover las bradiarritmias, en donde se van a dar cuando se hiperestimula lo que sería la rama vagal izquierda, y va a predisponer el corazón a un bloqueo de la conducción sobre lo que sería el nodo auriculoventricular. Ahora vamos a hablar sobre las lesiones que se van a generar por medio de este nervio. Vamos a encontrar que las lesiones de este nervio pueden darse en sus ramas. Entonces, si una de estas ramas, si recurren lo que serían las ramas faringias, se va a dar lo que será la disfagia, es decir, la dificultad para poder tragar o detectar la comida. Ya si estamos hablando de las ramas laringias, podemos saber que puede haber una parálisis en el músculo cricotiroideo y una voz débil, o también se puede dar en lo que sería una lesión en lo que sería el nervio laringio recurrente, que es decir, va a dar una parálisis en las cuerdas vocales, va a dar una disfonía, es decir, una persona que no pueda hablar bien, y una voz ronca. Y ya el otro se da cuando hay como los dos nervios laringios van a estar afectados y va a producir lo que sería una afonía. Ahora vamos a hablar del 11º nervio paracraneal, el cual es el nervio accesorio, también conocido como el nervio espinal. Para iniciar vamos a hablar de lo que es la relación que se da entre el nervio vago y el nervio accesorio. Vamos a tener que la raíz craneal tradicional del nervio accesorio hace parte del nervio vago, que va a bajar con la raíz espinal en un corto trayecto junto antes de dividirse. Allí, cuando se divide, las fibras craneales se van a distribuir con lo que es el nervio vago y las fibras de la raíz espinal van a seguir como el nervio accesorio.
El nervio accesorio va a continuar por la fosa craneal posterior y va a abandonar el cráneo por el foramen yugular para descender por el cuello y poder inervar lo que son los músculos esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. En cuanto al recorrido tenemos del nervio accesorio, se va a iniciar por la raíz espinal que va a emerger de la médula espinal a nivel de C1, C5 y C6. Luego se va a dirigir a la parte superior y allí es como va a entrar al cráneo por el foramen magno. Después de que entra por el foramen magno, se va a unir con lo que es la raíz craneal que proviene del bulbo raquídeo y como ya lo mencioné anteriormente, las raíces van a salir del cráneo por el foramen yugular y va a retomar ambas raíces que salen de este foramen. Las fibras de la raíz craneal van a pasar por el nervio vago, que van a ser ramos internos, y la porción espinal va a descender hasta la región nucal como ramo externo. En cuanto a la inervación, vamos a tener que el nervio accesorio va a inervar uno de los músculos que va a producir lo que es la rotación de lado al lado opuesto o inclinación al mismo lado. Esta función es extensora del accesorio y va a demostrar que también puede inervar un músculo que se encuentra en la parte posterior, el cual es el trapecio. El nervio accesorio va a descender a lo largo de la carótida interna que va a penetrar el esternocleidomastoideo y lo va a inervar y va a emerger del músculo cerca del centro del borde posterior. En las funciones vamos a tener que el nervio accesorio se va a prolongar hasta el cuello y allí su función es la de permitir el movimiento del cuello, pero no de los músculos internos como puede hacer el glosofaríngeo, sino que lo que va a generar es movimiento en los músculos externos. Y esto es lo que hace que el nervio accesorio permita que giremos el cuello hacia los lados y podamos encoger lo que son los hombros. En la correlación clínica vamos a tener la parálisis del trapecio. Esta se va a presentar el deceso del hombro en el lado afectado y va a presentar una dificultad para levantar el brazo por encima del plano horizontal. La lesión del nervio accesorio no va a causar parálisis por completo debido a que este músculo también va a recibir inervación de los segmentos C3, C4 y C5. El músculo trapecio va a jugar un papel importante en lo que es la cintura escapular, por tanto en los movimientos del brazo. En la correlación clínica del esternocleidomastoideo tenemos la misma parálisis. Como se observa en la imagen, vemos cómo la persona tiene el cuello inclinado hacia un lado. Hacia el lado que está más afectado. Las lesiones unilaterales van a causar la parálisis flácida. En cuanto a lesiones bilaterales hablamos, van a impedir el sostener la cabeza en posición recta, que es lo que está sucediendo en la imagen. El diagnóstico de los pacientes con la parálisis del nervio accesorio puede ser frecuente, pero es pasado por alto debido a que los tratamientos son más paliativos. En la patología vamos a tener la disisnesis de la escápula. Este es un derivado de la parálisis del trapecio. En las imágenes A, B y C vamos a ver cómo pueden ser las rotaciones y las inclinaciones de la misma. Esta disisnesis de la escápula hace referencia a la alteración de la posición y los movimientos de la escápula. En ocasiones va a aparecer como la compensación positiva para la sintomatología del paciente y la causa es obviamente la lesión del nervio accesorio. Esta va a estar asociada a numerosas afecciones que provocan dolor del hombro. Puede ser también la tendinopatía o la rotura del manguito rotador. Las causas pueden ser óseas y posturales, también articulares o neurológicas. Por último, vamos a encontrar lo que es el caso clínico. En el caso clínico vamos a tener un paciente de 53 años que no tiene antecedentes, pero este sufrió un accidente de tráfico por alcance lateral. Fue a urgencias donde fue atendido, se le apreció dolor y contractura cervical, siendo diagnosticado de esguince cervical. Se le puso un collarín cervical. Este collarín fue retirado a las semanas y él se volvió a reincorporar a sus actividades habituales. Progresivamente la movilidad del hombro fue limitándose y apareció nuevamente el dolor y siendo más notorio una atrofia del músculo trapecio. En la exploración que se le hizo nuevamente al paciente, lo que encontraron fue una atrofia del trapecio que originaba una línea cervical asimétrica. Es allí donde se le realizan TACs, resonancias magnéticas, para confirmar lo que deducían y fue como por un electromiograma se confirmó la lesión. La lesión fue una axonognesis parcial de intensidad severa del nervio espinal izquierdo
que estaba proximal a la salida de la rama del músculo esternocleidomastoideo con signos de denervación que indica daño axonal con una mínima actividad de inicio sin signos de reinervación. Después de este diagnóstico, se le empezó con los cuidados requeridos para rehabilitación del trapecio. El nervio hipogloso, también conocido como nervio hipogloso mayor o doceavo par craneal, es un nervio craneano que se encarga esencialmente de coordinar los movimientos de la lengua. Este está destinado pues a los nervios de la lengua, a los músculos de la región infrahioidea y se encuentra en el cráneo y se extiende hasta llegar al borde lateral de la lengua. Su inervación pues va a dar el músculo geniogloso, hiogloso y estilogloso. Antes de hablar en sí del nervio hipogloso, tenemos que saber, pues, de su característica principal, que es darle movimiento a la lengua. La lengua es un órgano móvil situado en el interior de la boca, impar, medio y simétrico, que desempeña importantes funciones, como son la hidratación de la boca y alimentos mediante la salivación, la deglución, el lenguaje y el sentido del gusto. Degluir y hablar son acciones prácticamente imposibles de hacer, pues, sin la saliva. Ahora hablaremos de lo que es la mucosa lingual. La mucosa lingual es la que reviste el dorso del cuerpo de la mucosa de la lengua, es una mucosa especializada, y la mucosa del dorso lingual presenta 6 tipos de papilas gustativas. Tenemos primero las papilas gustativas que se encuentran en la parte del dorso y estas recogen los sabores a través de los nervios sensitivos y los transmite al cerebro. Estas son las papilas caliciformes, las papilas foliadas, las papilas filiformes y las papilas fungiformes. Y el frenillo lingual se encuentra en la parte ventral y este es el encargado de limitar los movimientos de la lengua como vemos en la imagen. La lengua, pues su inervación principal viene dada de 2 formas, una que es una inervación motora y la otra que es sensitiva. La motora proviene del hipogloso y el vago, que son partes del plexo faríngeo, y la sensitiva está dada por los nervios glosofaríngeo, vago y lingual. En la sensación del gusto del cuerpo lingual o 2/3 anteriores, esta es conducida por el nervio cuerda del tímpano, que es una rama del nervio facial, y la de la raíz o del tercio posterior está por los nervios glosofaríngeo y el vago. Y ya la irrigación proviene de la arteria lingual, que es una rama de la arteria carótida externa, y de la vena lingual. El nervio hipogloso tiene 2 orígenes, uno que es real y el otro que es aparente. El origen aparente se encuentra en la cara anterior del bulbo, en el surco preolivar. Y el origen real tiene pues su origen, valga la redundancia, real en el eferente somático general en el núcleo motor, que se encuentra localizado en el bulbo raquídeo, como se está señalando en la imagen. Las relaciones del nervio hipogloso pues están dadas por varias partes. Una es con el haz piramidal del lado opuesto. Esta se encarga de los movimientos voluntarios. Con la vía sensitiva central y principalmente pues con las fibras que proceden de los núcleos neumogástricos glosofaríngeo y trigémino, y estos se encargan en su conjunto de los movimientos reflejos. Luego con las fibras de la cintilla longitudinal posterior y se encarga de los movimientos igualmente de los reflejos, y finalmente con el núcleo del lado opuesto que está por las fibras que se entrecruzan en el refe medio, como también podemos apreciar en la imagen. El trayecto del nervio hipogloso estaba principalmente pues por las fibras del nervio hipogloso. Entonces comienza principalmente en la parte de las fibras del nervio hipogloso que emergen en el bulbo raquídeo como una serie de raíces en el surco entre la pirámide y la oliva. Luego, este atraviesa la fosa craneal posterior
para abandonar el cráneo a través del canal hipogloso. Este nervio va a avanzar anteroinferiormente entre la vena yugular interna y la arteria carótida interna hasta alcanzar el borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico, donde luego va a girar hacia adelante y va a cruzar las arterias carótida interna y la externa y el lobe de la arteria lingual. Finalmente, en la superficie lateral del músculo hiogloso, el 12º par craneal va a enviar ramas para inervar los músculos de la lengua. En la parte superior del recorrido, el nervio hipogloso se une a las finas fibras de C1 del plexo cervical y lo que hacen es proporcionarle un soporte. Todo este trayecto lo podemos ver en la imagen que se está señalando. El nervio hipogloso tiene 7 ramos colaterales. Estos son el ramo meningeo o el recurrente, los ramos vasculares, el ramo anastomótico para el ganglio plexiforme o neumogástrico, el nervio tiroideo, el nervio del hiogloso y el estilogloso, el ramo anastomótico para el nervio lingual y el nervio genioideo. Los ramos terminales, pues encontramos el hipogloso que penetra en el expensor de la lengua y se distribuye por los diferentes fascículos musculares, como podemos encontrar en la imagen. La hemiplegia alterna del hipogloso es un síndrome que resulta de la lesión de la parte superficial del bulbo que comprende pues las fibras del origen hipogloso, como ya se mencionó durante el trayecto, y las de la pirámide en su curso intravulvar. Las personas que tienen trastornos en el nervio hipogloso presentan dificultad en el habla, la masticación y la de... Este síndrome pues es muy... se produce, muy común, cuando se produce una parálisis en la lengua del lado afectado, ya que queda interrumpida la inervación de la musculatura de ese lado. Cuando la lengua es protuida, esta se va a desviar hacia el lado de la lesión, a la vez que la mitad que corresponde de esta se presenta como una arruga por causa de la atrofia. Debido a que esta está incluida, como ya se mencionó, en la pirámide de la lesión y las relaciones que tiene el nervio hipogloso, pero por el punto de encima de la desucación, esta va a presentar una parálisis espástica en la mitad colateral del cuerpo. La extensión de dicha parálisis es totalmente variable y depende del grado parcial o total de la destrucción piramidal. En las atrofias de este músculo es evidente el adelgazamiento del borde de la lengua y el aumento de los surcos de la superficie, o sea, le va a dar un aspecto de hoja de árbol seca, como podemos ver en la imagen. En las lesiones relacionadas podemos encontrar que estas tienen su principal punto de inicio en los núcleos o lesiones en alguna de los trayectos que tenga el nervio hipogloso. Este es muy común ya que el nervio hipogloso se puede atrofiar o dañar en cualquier momento de su trayecto. Primero encontramos el núcleo hipogloso, que pues va a presentar una parálisis, fasciculaciones, como se nota una apariencia totalmente pestoneada de la lengua y es eventual a una atrofia de los músculos de la lengua. Luego encontramos las lesiones supranucleares. Estos ocurren en la corteza cerebral, en el trayecto pues, que es córtico vulvar de la cápsula interna, en los péndulos cerebrales o en la protuberancia. Luego vamos a encontrar las lesiones infranucleares y estos producen una debilidad en la lengua y una atrofia ipsilateral. Y finalmente vamos a encontrar otro tipo de lesiones que son lesiones las unilaterales y las bilaterales. Como ya sabemos, lesiones unilaterales se producen solamente hacia un lado de la lengua y lesiones bilaterales ya puede llegar pues en ambas partes. Estas son las bibliografías de nuestra exposición. Muchas gracias.